Bueno, en términos muy generales, para entender la escultura en piedra, podríamos decir que se trata de medios especializados en la comunicación simbólica, que fueron producidos específicamente y de una manera especializada para cumplir con una función comunicativa. Y esto es muy importante para las conclusiones que les voy a presentar, porque al ser medios especializados de comunicación simbólica, quiere decir que los códigos, lo que transmiten, tienen que ser entendidos por la gente. Se hacen para un grupo y por un grupo. Y esto es importante porque lo que apunta la escultura de la Gran Chiriquí es que es un tipo de escultura que no circula, que se produce localmente y se consume localmente. No es hecha para el intercambio ni es hecha para compartir con otros, sino básicamente son objetos de un uso local y que tienen que ver con las dinámicas propias de grupos específicos y con prácticas de poder, con ciertas prácticas sociales, rituales, ceremoniales y demás. Yo no voy a extenderme sobre el tipo de trabajo que he venido haciendo con la escultura. No es un trabajo formal ni iconográfico, es toda una investigación enfocada en lo que serían los itinerarios de los objetos, las biografías de los objetos y en las distintas miradas que se pueden hacer a los objetos, en este caso la escultura, en términos de su materialidad, en términos de su ciclo de producción, porque la escultura, por más que es especializada, por más que sea un medio de comunicación simbólica, cumplió al igual que cualquier objeto el ciclo de producción. Es un objeto producido, materia prima transformada en una forma concreta y de acuerdo a toda una serie de estándares y a toda una serie de ideas y planteamientos. Hablamos también en la escultura respecto a su uso, su desuso, en sus distintas manifestaciones, como objeto de transmisión especializado en la transmisión de información. Hablamos también de la muerte de los objetos. La escultura en piedra, por decir tanto, sufre más que muchos otros objetos. Entonces podemos ver casos de mutilación, prácticas posiblemente de iconoclasmia, reutilización de fragmentos de objetos que se recuperaron de destrucciones anteriores. Hay toda una serie de elementos muy interesantes que tienen que ver con lo que les pasa a los objetos de piedra y por su vínculo muchas veces con el poder o con determinadas prácticas sociales. Y hablamos de los objetos escultóricos también, de que no tienen un único sentido ni un único significado. La piedra aguanta, la piedra se conserva, pueden pasar varias generaciones usando esos mismos objetos de piedra. Entonces esto quiere decir que la escultura puede tener sentidos y significados distintos a través del tiempo y dependiendo del grupo humano al que le esté usando en ese momento. En el caso de la escultura en piedra, no necesariamente la usaron quienes la hicieron. La pudieron seguir usando otra gente que no estuvo vinculada con su producción inicial. Parte de mi estudio, como les decía, tiene que ver con los itinerarios, ¿verdad? Pensando en que los objetos han tenido múltiples vidas, han interactuado en distintos espacios y con distintas personas. Su paso de lo natural o lo social a la vida en común con los seres humanos ha dejado huellas en ellos y en quienes han formado parte de su vida. Los objetos adquieren vida propia a través de la vida en sociedad. Y esto es muy importante. Yo no les voy a contar historias de los objetos, hay unas cosas muy interesantes que se pueden ver, pero lo importante es que la escultura de la Gran Chiriquí puede ser entendida como parte de una gran historia, donde se juntan pequeñas historias de distintos objetos. Yo básicamente voy a enfocar en un aspecto de la investigación que es qué es lo que hay en la Gran Chiriquí y dentro de la Gran Chiriquí y sus dos divisiones, qué es lo que encontramos en una y otra área. Bueno, la Gran Chiriquí, para los que no lo saben, es una región arqueológica que se ha definido a partir de toda una serie de rasgos, elementos compartidos entre lo que es el sur de Costa Rica, el Caribe sur de Costa Rica también, Boca del Toro, Panamá y Panamá Oeste, llanuras de Chiriquí y demás. Es una región que se definió en los años 60
y donde se vieron semejanzas en la cultura material. Entonces se definió eso en relación o en contra de otras regiones, ¿no? Como el área central de Costa Rica, la Gran Nicoya o el Gran Coclé. Entonces estamos hablando de que la gente de la Gran Chiriquí estaba emparentada entre ella y por eso hacían las cosas de manera parecida. Sin embargo, lo que muestra la escultura en piedra es que a pesar de que hay una serie de elementos compartidos en la cerámica, forma de hacer las casas, en la escultura no está pasando eso. Sí hay elementos compartidos en términos técnicos, pero hay lugares donde hay escultura y hay lugares donde no hay escultura, y no necesariamente tiene que ver con que haya piedra o no. Son razones de tipo social, económico, las que hacen, y político también, las que hacen que unos hayan decidido tener objetos escultóricos y otros no. En ese sentido, lo que muestra la escultura en piedra es una gran diversidad, la gran diversidad que había en la región, y donde podemos verla como una región dinámica y con procesos locales muy interesantes. En términos muy generales podemos hablar que la Gran Chiriquí se caracteriza por un lento cambio cultural. Hay una cronología de periodos muy largos, 800 años. Son periodos, pareciera que en 800 años no pasó nada. Posiblemente eso no sea cierto, porque se ha estudiado de una manera que no permite ver los cambios a una escala menor. Sin embargo, bueno, esto es lo que dicen los datos generales de la arqueología de esta región. Hay procesos locales de desarrollo donde se dieron interacciones con regiones vecinas, donde se incorporaron elementos técnicos, determinadas prácticas culturales y sociales, y donde se transformaron y se adaptaron a lo local. Hay una gran diversidad en las expresiones materiales, hay continuidad. Algo que se puede ver en la Gran Chiriquí es la continuidad de elementos de prácticas sociales a través del tiempo, y algo que es muy importante y que posiblemente tiene relación con lo que muestra la escultura en piedra, es que hay poblaciones con distintas lenguas, marcadores genéticos diferenciadores. Hay una gran diversidad étnica en la Gran Chiriquí. No era una población homogénea, como en todo el sur de Centroamérica. La Gran Chiriquí no hace la diferencia en eso, y por eso también hay diferencias en la cultura material, por eso hay diferencias en las prácticas sociales, a pesar de que pueden tener elementos compartidos. En términos generales, la escultura en piedra se ubica dentro de dos grandes periodos, lo que es el periodo de Aguas Buenas, el periodo Chiriquí, la escultura a partir del 400 después de Cristo aproximadamente. No es antigua la escultura en piedra en la región. Se empieza a utilizar la escultura en piedra en relación a la aparición de poblados, de aldeas extensas, a la aparición de la arquitectura basada en montículos, en espacios públicos, donde parece que hay una tendencia a aumento de la población y donde aparentemente empieza a haber formas de desigualdad social y formas de concentración de una serie de elementos en poblados determinados. Hay elementos escultóricos que se concentran en un periodo, hay otros que se concentran en otro periodo. De estos, el único elemento escultórico que se mantiene a través del tiempo, a lo largo de aproximadamente 1000 años, son las esferas de piedra de Costa Rica. Como es poquito tiempo, no me puedo extender, pero bueno, tenemos esferas, estatuas antropomorfas, de hombres básicamente, tenemos barriles, tenemos metates con soportes antropomorfos, cabezas trofeos, metates efigie de jaguar, esculturas zoo y antropozoomorfas, estatuas de rasgos poco definidos o fantasmagóricos que llamaron algunos, y estatuas antropomorfas de base de espiga. En resumen, es el conjunto escultórico de la Gran Chiriquí. Pero es un conjunto escultórico no compartido en toda la región, y podemos decir que principalmente está concentrado en lo que se conoce como la subregión de Iquiz, que es el lado costarricense de la Gran Chiriquí. Bueno, hay cosas que van a ser conocidas por ustedes. Esta es la gran, única, singular escultura del sitio Barriles, de una distribución muy restringida y una producción que parece haber sido muy corta en el tiempo. Es básicamente una escultura antropomorfa, masculina, y desde mi punto de vista, muy vinculada a determinadas prácticas de la violencia, hachas, cabezas trofeo,
y al mundo de los hombres. Es un tipo de escultura muy interesante por lo local, por estar asociado a un sitio muy importante que es el sitio Barriles. No encontramos escultura de este tipo prácticamente en el lado costarricense, ni parece que en parte del lado panameño. Y algo muy interesante es que es una escultura que parece haber sido rota intencionalmente, deformada e inutilizada. Se ve así porque está restaurada y en muchos casos borrada sus rasgos de fractura, pero por ejemplo el guerrero del centro, ese está decapitado, atrás se le ve el golpe donde le rompieron y desprendieron su cabeza. Tenemos también otro tipo de escultura, aunque son objetos utilitarios, posiblemente en prácticas rituales, ceremoniales, pero tienen huellas de uso, que son los metates. Caso excepcional, ¿verdad? El metate gigante que ustedes tienen acá, 2,20 metros de largo, 90 centímetros de ancho. Una cosa espectacular y única prácticamente en el mundo de la producción de instrumentos de molienda en la América precolombina. Posiblemente tenía patas de 90 centímetros de alto o 70 centímetros, patas que se rompieron y que fueron readaptadas en las nuevas que tiene, con toda una serie de cabezas, toda una simetría, toda una serie de elementos espectaculares. En el lado costarricense también tenemos de esos metates, solo que más chiquitos. Perdón que voy a ir muy rápido. Tenemos lo que es el gran atractivo mundial en la Gran Chiriquí, concentradas principalmente en el lado costarricense, que son las grandes esferas de piedra. Yo molestaba en una actividad donde participaron panameños y yo les decía, es que nosotros les decimos bolas de piedra, no sé el sentido que le toman acá, les decía, es que las bolas del lado panameño son muy chiquitas. Las han encontrado muy pequeños, en barriles, por ejemplo, son de 40, 50 centímetros, en Costa Rica hasta 2,50 metros, 2 metros, 1,90 m, 1,50 m, con un promedio de 1 metro y 1 tonelada de peso. Las que están en el lado del Pacífico Sur de Costa Rica. Entonces encontramos en este lado costarricense la monumentalidad en piedra, de una forma abstracta, como son las esferas, de un acabado espectacular, muchas veces con figuras grabadas y con toda una tecnología de traslado de grandes volúmenes. La más grande, 2,50 metros, estamos hablando de 15 toneladas. Y es uno de los casos únicos de escultura, singulares de escultura monumental en la América precolombina, ¿verdad? En la tecnología de piedra contra piedra y sin animales de tiro. Esto es muy importante en el bosque lluvioso, muy lluvioso. Y esto es lo que lo convierte en un elemento singular y de gran importancia a nivel mundial. Tenemos también, esto es para que vean una grande de 2,12 metros de diámetro. Tenemos también los barriles de piedra, una producción local vinculada al sitio Barriles, otros sitios también de las llanuras de Chiriquí y también que se encuentran en el lado costarricense, en las montañas de Cotobruz, cerca también de Volcán Barú y otros lugares. Pero fue una producción local también de corta duración y se fabricaron pocos objetos de este tipo, pero es único también para el continente. Tenemos para esto la escultura Barriles, y los barriles parecen estar vinculados a la parte más antigua, 400, 800 después de Cristo. Para el periodo Chiriquí, la escultura en piedra tiende a concentrarse en el lado del Liquís. No sabemos, no sé si es por falta de estudios, por falta de información o porque realmente no se haya dado, es que del lado panameño no parece que la escultura en piedra durante el periodo Chiriquí de 800 después de Cristo a 1500 después de Cristo se haya dado, y si se dio fue una escala pequeña que no la hemos podido detectar bien en este momento, pero está concentrada además en el delta del Liquís, ni siquiera en todo el sur de Costa Rica. Y tenemos elementos singulares como estos, ustedes pueden ver cómo de esas figuras antropomorfas, de hombre sobre hombre o de guerreros como el decapitado, pasamos a este tipo de representaciones con una iconografía diferente y donde, cosa curiosa, aparecen las representaciones de mujeres, en piedra también, que en el periodo anterior no estaban. Hombres y mujeres compartiendo elementos vinculados a los felinos y posiblemente a otras formas que falta estudiar todavía, pero las mujeres están presentes y no... ¿Me quedan 2 minutos? Madre mía. Bueno, el periodo Chiriquí, de la escultura zoomorfa de la subregión de Iquís, que no se encuentra en el lado panameño.
Tenemos fantasmas, tenemos figuras extrañísimas en el lado del Diquís, estando vinculado toda la región Gran Chiriquí, haciendo la cerámica de manera muy parecida, la metalurgia también de manera relativamente parecida. En el lado costarricense se encuentran este tipo de cosas. Lo que sí es compartido en el periodo Chiriquí son los metates de Fiji, que además trascienden el ámbito de la Gran Chiriquí, van hasta el Gran Coclé y al lado del área central de Costa Rica y la Gran Nicoya. Tenemos cosas transicionales, Aguas Buenas Chiriquí, que estamos estudiando, que recuerdan un periodo y también recuerdan al siguiente. Muy importante, lo vemos, esto ustedes si lo ven con detalle, tiene restos de pintura blanca y roja. Y hay una deformación que tenemos, y que tiene que ver también con la falta de cuidado en el trabajo, en la limpieza de los objetos escultóricos, es que es probable que la mayoría de esculturas estuviera pintada, ¿verdad? Las vemos sin color, por la conservación y por lo mal que las hemos tratado en los laboratorios. Pero posiblemente muchas estaban pintadas como esta. Esto es un ejemplo, por ejemplo, de la distribución de los sitios con esferas de piedra que están concentrados en el Pacífico Sur de Costa Rica y que del lado panameño únicamente tenemos registros en el sitio Santa Marta, en Llanura de Chiriquí y en barriles unas pequeñas. Bueno, es muy importante en la escultura de la Gran Chiriquí ver toda una serie de cambios en términos iconográficos y en el mundo de las representaciones que posiblemente tiene que ver con cambios sociales y con determinadas prácticas. Pero bueno, ahora no me puedo extender más de eso. Bueno, hay una serie de preguntas, ¿verdad? ¿Por qué la cultura material, específicamente en las producciones escultóricas, son tan diferentes en su distribución espacial y cronológica en la Gran Chiriquí? ¿Por qué no se comparten los mismos elementos formales e iconográficos en toda la región? Sí se comparte la tecnología. En algunos casos hasta se pierde el conocimiento técnico, en otros se retoma, pero la práctica escultórica no es una práctica común. Y aunque hayan centros muy importantes, de esos centros a veces no sale la escultura. No mandan sus símbolos a otros lugares en términos de la escultura, y esto es muy interesante. ¿A qué se ven estas diferencias y cuál fue el rol que jugaron estos objetos en la vida social de las comunidades? Bueno, como les decía al principio, 2 minutos podemos. Ya. La escultura, bueno, como medio especializado de comunicación simbólica, fue una producción local para consumo local. Dice mucho la escultura, por eso hay que destruirla, inutilizarla y algunas veces darle un nuevo sentido. Pero fue la escultura en piedra tuvo un papel económico muy importante, porque en el caso de las esferas de piedra, en el caso de las esculturas monumentales, requirió muchísimo esfuerzo colectivo. También los objetos escultóricos no circularon ni entre ni fuera de la región. Esto es muy importante saberlo, porque no todo circula, no circula no porque fueran sagrados, porque la escultura en piedra generalmente es escultura pública, en espacios públicos donde la gente las ve. No están vinculados necesariamente a zona funeraria, no son marcadores de casas principales únicamente, ¿no? En el caso de la escultura en piedra está vinculada a lo público, al espacio público. Y se puede entender únicamente en función de esos espacios donde está. Desgraciadamente, la mayor parte de la escultura en piedra ha sido movida de sus contextos originales. Fue una escultura muy cambiante, y su producción y uso puede estar vinculado con determinados pueblos o grupos étnicos o bien con grupos de poder. Su destrucción o inutilización como objetos muestra posibles formas de violencia. Gracias.